Vamos a determinar el campo magnético debido a un toroide. Un toroide es un arrollamiento de espiras alrededor de un anillo, como por ejemplo este de aquí. Un alambre se va enrollando alrededor de este núcleo. Podría considerarse como si fuera un solenoide al cual se han juntado sus extremos. La sección transversal, el corte del toroide, puede ser circular o rectangular. Vamos a representar un toroide . Este es el núcleo alrededor del cual vamos a tener el arrollamiento toroidal. Está obviamente exagerada la separación entre las espiras. En un toroide las espiras deberían estar juntas, una en contacto con la otra. Podemos considerar una corriente con esta dirección y sentido que entra en el alambre por este extremo y sale por este otro extremo. Si hacemos un corte a este toroide, por ejemplo, una de estas espiras la veremos cortada. Esta sería una espira. Estamos exagerando el diámetro del alambre. Esto, por ejemplo, representaría la mitad trasera de la espira. Si la corriente tiene este sentido, por delante estaría bajando. Aquí entra la corriente, la representamos con una cruz, da vuelta por detrás del núcleo y sale por aquí arriba. En la espira contigua sucederá lo mismo. Y así sucesivamente. En todos estos cortes la corriente está entrando y en todos estos cortes la corriente está saliendo. Esto no lo voy a hacer, pero habría que completar en todo el perímetro del anillo.
Vamos a considerar que el anillo tiene un radio interior R1 y un radio exterior R2. También nos puede ayudar otro corte transversal. Si lo cortamos por aquí el anillo y lo miramos desde aquí, veríamos la sección del toroide supongamos que la sección es circular. Esta sería la sección del toroide. Como dijimos, es la sección del toroide vista de este lado. Veríamos esta mitad. Por ejemplo, en este corte podríamos apreciar esta espira, que la vamos a dibujar en color verde. Con la corriente circulando en este sentido. Vamos a utilizar entonces la ley de Ampère. La ley de Ampère expresa que la integral a lo largo de una curva cerrada de B producto escalar diferencial de L es mu sub 0 por la corriente neta que atraviesa una superficie limitada por esta curva. Aquí tenemos tres regiones diferentes en el interior de la parte anular del toroide, dentro del toroide mismo y fuera. Empecemos a ver qué sucede en el interior. Para ello, recordemos una vez más que si tenemos una espira, aquí tengo el corte de una espira, la mitad trasera de la espira. Si la corriente entra por acá y sale por acá, ya vimos que las líneas de campo son aproximadamente de esta forma. Y el sentido lo encontrábamos con la regla de la mano derecha, envolviendo la espira en el sentido de la corriente, y el pulgar nos indica el sentido de las líneas. Ahora, estas líneas las tendríamos que graficar aquí. Cuando las espiras están dispuestas en un arrollamiento toroidal, las líneas tienden a cerrarse por el interior del toroide. Esta línea, que iría hacia la derecha por el sentido de la corriente, tiende a cerrarse en este sentido. Esta es una línea de inducción de campo magnético. Evidentemente dentro del toroide tendremos muchas de estas líneas. En un punto ubicado aquí en la parte interior del anillo toroidal, a una distancia del centro de R, con la condición de que R sea menor que el radio interior del toroide, la ley de Ampère nos quedará de la siguiente forma: integral de
B por dl coseno de un ángulo igual a mu sub 0 por la corriente neta. Esto desarrollando el producto escalar. Si tomamos una curva para aplicar la ley de Ampère, esta sería la curva C, vemos que ninguna corriente atraviesa una superficie limitada por esta curva, que por ejemplo puede ser la que está en el plano de la pizarra. Entonces no hay corriente que atraviese esta superficie limitada por la curva, esta corriente neta es 0, por lo tanto el primer miembro también será 0 y eso nos lleva a que el campo magnético en esa región sea 0. Lo cual era de esperarse, puesto que todas las líneas están encerradas dentro del anillo toroidal. ¿Qué pasa ahora en un punto como este? A una distancia r comprendida entre R1 y R2. R comprendido entre R1 y R2. Nuevamente, a partir de la ley de Ampère, escribiendo el producto escalar como B por dl coseno de un ángulo alfa. Ya sabemos que para utilizar la ley de Ampère precisamos de una curva. Vamos a elegir una curva cerrada que coincida con esta línea de inducción y que pase por el punto en el cual queremos calcular el campo. Tomaremos entonces una línea que es la negra como curva C. Tomamos un diferencial de L de esta curva, por ejemplo, este diferencial de L, tangente a la curva. En ese elemento el campo magnético es tangente a la línea de inducción, de esta forma. Ambos vectores tienen la misma dirección y sentido, puesto que las dos líneas están coincidiendo, de forma que el ángulo entre los dos vectores, este ángulo, es 0 grado. Coseno de 0 grado es 1. Nos queda entonces integral de B por dl. Este campo es el campo que hay en cada uno de los puntos de la curva C. Si bien es cierto, no lo conocemos, no conocemos su magnitud, pero por una cuestión de simetría todos los puntos están en igualdad de condiciones. Eso nos lleva a decidir que la magnitud del campo es el mismo en todos los puntos de la curva C. Si es constante, podemos sacarlo fuera de la integral. Y esta integral nos dará la longitud de la curva C. Esa longitud, bueno, será el perímetro de la curva C, que tiene un radio r minúscula. Entonces ese perímetro es 2pi por r minúscula. Eso deberá ser igual a mu sub 0 por la corriente neta que atraviesa una superficie limitada por la curva C. Tomemos la superficie plana en el plano de la pizarra contenida por la curva C. Veamos que cada espira
en este punto atraviesa a la superficie. Lo mismo con la espira siguiente y así sucesivamente. Veamos la misma situación en esta vista. La curva C está en este plano. Está en el plano perpendicular a la pizarra en esta vista. Entonces, cada espira atraviesa esta superficie en este punto. Si consideramos que el toroide tiene n espiras, la corriente neta será el producto de la cantidad de espiras o conductores multiplicada por la corriente de cada espira. Esto es n veces la corriente I. Igualando esto con esto, podemos escribir que B por 2πr es igual a mu sub 0 por n por I. Si despejamos el campo magnético, tendremos que es mu sub 0 por n por I sobre 2π por r. Vemos que el campo magnético depende de R, es decir, no es uniforme dentro de la sección del toroide. El campo magnético será mayor en un punto cercano a R1 que en un punto cercano a R2. Es decir, en un punto como este, el campo magnético será de esta magnitud aproximadamente y en esta de una magnitud menor. ¿Y qué sucede para puntos con radios mayores que R2? Un punto, por ejemplo, aquí, a una distancia R mayor que R2. Si escribimos la ley de Ampère, B por dl coseno de alfa igual a mu sub 0 por la corriente neta, esta curva, mejor dicho, elegimos una curva que pase por este punto, que será una circunferencia. Esa curva en esta vista la podríamos indicar de esta forma. La corriente neta es la corriente que atraviesa una superficie limitada por esta curva C. En esta figura vemos que cada espira atraviesa a la superficie limitada por la curva en dos puntos. Aquí la atraviesa en un sentido y en este otro punto en sentido contrario. Lo mismo pasará con todas las espiras, es decir, la corriente neta será igual a n veces I, que son la corriente neta que atraviesa la superficie del lado interior del toroide, menos, porque está en el sentido contrario, n veces la corriente I,
que pasa por el lado exterior del núcleo del toroide. Como vemos, la corriente neta es cero y por lo tanto el campo magnético deberá ser cero, lo cual también era de esperar, puesto que si todas las líneas están encerradas dentro del núcleo del toroide, afuera no hay líneas, de modo que en la parte exterior del toroide el campo también es cero, igual que en su parte interior. Ahora, suele ocurrir algunas veces que el diámetro del toroide, el diámetro del núcleo del toroide, este diámetro, sea muy pequeño en comparación del radio medio. Llamaremos radio medio del toroide, radio medio, al promedio de los radios entre R1 y R2, es decir, la semisuma. Si el diámetro de la sección del toroide es muy pequeño comparado con el radio medio, la variación del campo magnético entre un punto cercano a R1 y un punto cercano a R2 es muy pequeña. Tan pequeña que podríamos despreciar esa variación, es decir, suponer que el campo magnético es casi constante en la sección para esta condición. En ese caso, el campo magnético en el interior lo podemos considerar igual al campo magnético en un punto ubicado a una distancia igual al radio medio. Y esta expresión nos quedará mu sub 0 por n por i sobre 2pi por ese radio medio. El radio 2pi por radio medio es el perímetro o longitud media del toroide, y el número de espiras del toroide por unidad de longitud medida a lo largo del toroide podemos considerar que es la cantidad que hemos definido como n. Número de espiras por unidad de longitud, en este caso del toroide. De modo que esta expresión nos quedará mu sub 0 por n por i, una expresión semejante a la utilizada para el campo en el interior de un solenoide largo.